Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: Señor, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Hay que saber que los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos, pero hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores, y al volver del mercado no comen sin haberse primero lavado muchas veces, y muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Entonces Jesús contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque sus enseñanzas, sus doctrinas, no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y le dijo: escuchen bien todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes. Y todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo está tu corazón? O más bien, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué guardas en tu corazón? Dicen algunos que el corazón es como un cofre que va guardando una cantidad de cosas, y a veces no cosas buenas. Interesante, mis hermanos, el evangelio de este domingo. Critican a Jesús y le reclaman porque los discípulos comen sin haberse lavado las manos. Y habría que decirse ahora: no, pues hay que lavarse las manos y lavarse bien. Claro que hay que lavarse las manos, pero más bien era un rito que había que fregarse muchas veces y lavarse más todavía. Y dice que hasta el codo, ¿te imaginas? Claro que algunos hay que lavarse bien el codo porque no saben compartir, ¿no? Pero bueno, se quedaban en esas tradiciones. Se habían olvidado los mandamientos de Dios por quedarse en esas cosas externas. Inclusive dice que lavaban las jarras y si iban al mercado, peor todavía, habría que hacer más cosas. Las ollas, los jarros, pero con una temática, porque si topabas a alguien, te contagiabas de los pecados. Y eso no dicen los mandamientos. Era el amar a Dios, el vivir la palabra del Señor. Eso que hemos dicho ahora en el Salmo responsorial. ¿Quién puede entrar en tu santuario? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no es vanidoso, el que hace siempre el bien. Pero el aferrarse a las tradiciones, el cumplir solamente ritos externos, eso no está bien. Y frente a eso reacciona Jesús, porque le insisten a él. Mira lo que dice: qué bien profetizó sobre ustedes el profeta Isaías, hipócritas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es un problema bien grave. Y tiene que ser un cuestionamiento grande también para nosotros ahora. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son solo preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones. ¿Por qué hacen eso? Porque siempre se ha hecho. Es que siempre se ha hecho así. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene? Y a veces sí toca revisar nuestros estilos de vida, nuestras formas de ser, aún nuestras expresiones religiosas. Yo estuve ayer celebrando la fiesta de un santo en un pueblito. Pero a veces la fiesta no es la Eucaristía, son los tragos, los voladores, y eso es lo que a veces más importa. Y eso es lo terrible. Y por eso nos olvidamos de Dios. Hay gente que todavía anda creyendo en esas oraciones que mandan diciendo: haga 10 veces, mande a hacer, publique en esas cadenas, y que si usted reza, entonces Diosito, y si no, le va a pasar esto. No, hermanos, no. El culto a Dios tiene que ser del corazón y de la vida, porque si no vivimos fuera de Él, inclusive decían: no, si comes esto no está bien, esto es impuro. Y Jesús ahora es muy radical cuando nos dice a nosotros ahora: escuchen bien, nada que entra de fuera puede manchar al ser humano. Lo que sale de dentro del corazón, porque es en el corazón del ser humano donde se forjan muchas cosas negativas.
terrible, cuando el Señor inclusive nos da una lista larga, ¿no? Salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Eso hay dentro del corazón y que eso es lo que sale y a veces mancha y siempre mancha a los demás. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cuáles son tus intenciones profundas? O lo malintencionados que a veces podemos ser. Y por eso tiene que ser un llamado a vivir delante de Dios con coherencia, a expresar nuestra fe en la vivencia profunda del Evangelio. Y nuestros ritos, el culto de adoración, tiene que ser expresión de una vida y no quedarte por las ramas, por las cosas externas. A mí me suele doler cuando alguien me dice a la pregunta que le he hecho, ¿por qué no bautiza a su hijo? Es que no tengo plata, padre. Porque es que no importa el sacramento, importa la fiesta, la bulla, las cosas. Qué bueno que la pandemia, por lo menos eso, creo que nos está haciendo repensar en tantas cosas. Porque nos quedábamos en las superficialidades. Más importaba lo externo, aparecer, aparentar. ¿Y cuánta gente aparenta y vive mal? Gente que no tiene para comer, pero como esos 15 años de la hija se endeuda y vive como quiera. No puede ser eso. Ya fue un pretexto de Dios. O peor, los priostes que malgastaban el dinero y que de pronto todo el año ni comían, pero con tal de aparentar, pues por ocasión de la fiesta de un santo. Eso no puede ser, eso es un pecado. Y así el Señor ahora nos dice, el corazón centrado en lo que tiene que ser. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuál es el estilo de vida? No vives con el corazón cuando estás lejos de Dios. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos habla de un pecado terrible, el escándalo de una religión vacía de Dios. Y otro pecado más grave, sustituir la voluntad de Dios por tradiciones humanas, al servicio de otros intereses. Lo que importa no es Dios, sino otro tipo de intereses. Se le honra a Dios con los labios, pero el corazón está lejos de Él. Se cree en lo que conviene, se cumplen ritos, pero no hay obediencia a Dios, sino a los hombres. También hoy, poco a poco, olvidamos a Dios y luego olvidamos que lo olvidamos. Empequeñecemos el Evangelio para no tener que convertirnos demasiado. Orientamos la voluntad de Dios a lo que nos interesa y olvidamos su exigencia absoluta de amor. Este puede ser nuestro pecado, seguir honrando a Dios solo con los labios, resistirnos a la conversión y vivir olvidados al proyecto de Dios, la construcción de un mundo más justo según el corazón de Dios. Las autoridades legales de Jerusalén, los escribas y los fariseos, encargados de velar por la ortodoxia de la práctica del pueblo, vienen a Jesús para acusar que sus discípulos no cumplen los rituales, la separación social y alimentaria de la tradición judía. Jesús les declara que su equivocación radical consiste en situar la pureza e impureza en lo exterior al hombre, en lugar de situarla en el corazón, en la interioridad de la persona. Uno puede, mira, esto es impresionante, lavarse siempre las manos, pero tener el corazón corrompido. Cuidado con esa tentación permanente también del cristianismo. Cuidado con creer en una religiosidad ritual y legalista. Solo la mirada del corazón descubre la imagen de Dios que hay en nosotros y con los demás. Podemos expresarlo con un relato. Un joven preguntó al artista que estaba terminando de tallar una pieza de mármol: ¿cómo sabías que había un león dentro del mármol? A lo que el escultor respondió: lo sabía porque antes de verlo allí lo había visto en mi corazón. El secreto consiste en que fue el león de mi corazón el que reconoció al león que estaba en el mármol. Bueno, ese es un ejemplo. Así tenemos un camino para llegar a Dios. Jesús dice: lo que es impuro no viene de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Jesús coloca lo que es puro e impuro al nivel del comportamiento ético. De esta manera, lo que vuelve impuro es lo que está dentro y desde el corazón sale para envenenar las relaciones humanas. Por lo tanto, desde ahora, con la venida de Jesús, y de improviso todo cambia. Por la fe en Jesús era posible obtener la pureza y sentirse en paz delante de Dios sin que fuese necesario observar todas aquellas tradiciones antiguas. Abre un camino nuevo para llegar hasta Dios a través de la interioridad y así realiza el deseo más profundo de la gente. Hermanos queridos, la fuerza verdadera es la de dentro, la de las intenciones y proyectos, la que atenta contra la vida y pone en peligro.
¿Hasta qué punto se siente aludido uno como cristiano y como iglesia ante una crítica profética? Queridos hermanos, es bueno que todos escuchemos sinceramente la advertencia que nos hace Jesús a nosotros ahora. Dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Nadie tiene derecho de sentirse un grupo o una persona más cristiana que el otro. Todos hemos de dejarnos juzgar por la palabra de Jesús, que nos llama siempre a buscar desde el amor y la conversión el reino de Dios. Gracias, Padre Santo, porque en Jesucristo nuestro Señor nos has entregado una palabra veraz y verdadera, que no necesita anclarse en ritos externos, porque hunde su raíz en actitudes que nacen de lo más profundo del ser humano. Ayúdanos, Señor, a educar nuestro corazón para que aniden en él sentimientos y actitudes que no nos dañen a nosotros ni tampoco dañen a los demás. Que el Señor nos bendiga. Estamos concluyendo el mes de agosto. ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Te acuerdas que se dice que agosto es mes de las artes? Y tú eres la obra más linda del corazón y de la vida, la obra más preciosa, la obra más artística. Dios te pensó y en la mente de Dios te hizo grande y te dio un corazón grande para que sepas amar, no un corazón que guarde cosas feas, que eso a veces va lanzando y haciendo daño a los demás. Que el Señor nos bendiga a vivir así nuestro cristianismo, centrado en Él, cumpliendo su palabra y no dejando que las tradiciones humanas de pronto destruyan lo más esencial. Que Él nos bendiga en esta nueva semana.